Nuestro invitado a continuación es un experto en el tema de las FamiEmpresas porque lleva 3 años y medio al frente de la dirección ejecutiva de Interactuar, pero más de 15 años dedicado desde la junta directiva de esta entidad. Pues bienvenido a Negocios en Telemedellín. Muchas gracias, Paola, buenas noches y muy complacido de estar acá con ustedes. Cuéntenos un poco, ya al frente de tantos años, estar aprendiendo de los FamiEmpresarios, ¿por qué unas FamiEmpresas son exitosas y otras no? ¿Por qué unas desaparecen incluso hasta en el primer año de formadas? En fin, así es que vamos a hacer como un recuento de lo que se debe tener en cuenta a la hora de ser FamiEmpresario o emprendedor, para que esa oportunidad de negocios salga adelante. Así es que comencemos entonces. Sí, la verdad es que hacer empresa no es fácil. Y eso implica que desafortunadamente muchas empresitas que se crean, pues desaparecen en el primer año, como tú dices, pero también hay otras que perduran, y hay unas estadísticas ya muy medidas en el sentido de que más o menos en los primeros 3 años, 40% de las empresas que se crean desaparecen y 60% salen adelante y tienen la oportunidad de consolidarse, que de todas maneras es una medida importante porque se están creando también muchísimas empresas en el país y en el mundo en términos generales. ¿Cuáles son algunos de esos factores que usted considera críticos a la hora de pensar en la permanencia de una FamiEmpresa? Bueno, cuando estamos hablando de FamiEmpresas, estamos hablando de empresitas muy pequeñas. El término FamiEmpresa pues lo dice, son empresas familiares que se originan en el núcleo familiar y que operan en la habitación, en la casa de la familia. Por lo tanto, pues son empleos o empresas de muy poca generación de ingresos en un principio, y la característica fundamental es que se crean casi que por necesidad. Y entonces eso implica muchísimos riesgos, porque no siempre estos empresarios pues tienen la educación o tienen la formación o tienen las características o conocen lo que es ser empresario, y ahí es donde entra Interactuar a formar parte de ellas, a hacer esa conexión con estas empresas para darles orientación, para darles acompañamiento, para saber realmente estos empresarios las ganas. Yo creo que ese es el factor fundamental para ser exitoso, y es ese tesón, esas ganas, ese esfuerzo que ellos le ponen para salir adelante, pero tienen que tener un acompañamiento de alguien, en este caso es Interactuar. Entonces hablamos de un primer elemento y son esas ganas, esa pasión, ese esfuerzo que debe, digamos, tenerse para que perdure. Ahí hay un primer eslabón. El segundo sería acompañarse de esa capacidad que hay en la ciudad, en el país, para acompañar ese comienzo o ese inicio de las FamiEmpresas, porque usted lo mencionaba, pues ese 60-40, digámoslo, realmente es crítico a la hora de que realmente persistan. Entonces ahí nos vamos ya, digamos, a esas 4 P's de Kotler, que después las convierten en las 6, y en fin, hay una cantidad de variaciones, pero digamos, hay una FamiEmpresa que tiene un muy buen producto, pero le falta en términos de precio, de plaza, de promoción o de comunicación. ¿Qué tanto ha visto usted esos casos en esas FamiEmpresas que tengan un muy buen producto pero que realmente no siguen adelante? Muy bien, casi siempre ellas arrancan teniendo un buen producto, porque han tenido una experiencia anterior, porque han estado empleados en una empresa y quieren independizarse y quieren montar su propia empresa. O sea que partimos de la base de que eventualmente el producto es bueno, pero le faltan muchísimos elementos, entre ellos pues todas esas P's que se han mencionado, pero sobre todo el entendimiento. Y yo creo que una de las cosas fundamentales es entender que lo que manejan es una empresa, que no es un negocito para subsistir, sino que lo que tienen es una empresa y hay que gerenciarla como tal. Entonces, lo que hacemos nosotros a través de los diferentes programas que entre ellos, pues obviamente está el microcrédito, que es la herramienta inicial para tener el capital de trabajo necesario para tener
las materias primas, etcétera, o comprar los equipos que necesitan, pero sobre todo es ese acompañamiento que mencionaba ahora, que está representado en una asesoría, por ejemplo, una asesoría especializada, donde nosotros vamos a la microempresa y le miramos todo su aspecto, analizamos cada una de los factores que tienen la microempresa, la parte de producción, la parte de administración, lo que es el tema contable, tema de mercadeo, la parte de comercialización, todos esos aspectos los analizamos y les hacemos un diagnóstico, y de ahí empezamos un programa de fortalecimiento empresarial para que con todos esos elementos tenidos en cuenta, ellos puedan salir adelante. Pero ante todo es formalizar esa mentalidad empresarial. ¿Cuáles son esas diferencias entre ser una empresa no formalizada y una empresa formalizada o formalmente constituida? Digamos, ¿qué beneficios trae? ¿Por qué formalizarse? Esa es una pregunta muy buena. Y en el medio, o para las actividades que nosotros apoyamos, que como decíamos pues son actividades muy pequeñas, todas estas empresitas arrancan en una informalidad impresionante, porque pues obviamente o por desconocimiento o porque realmente no tienen los elementos para formalizarse. Entonces yo creo que cuando hablamos de formalización hay que entender el término y el alcance de a dónde se quiere llegar con esto. Entonces nosotros siempre hemos predicado que a las empresas no se les puede formalizar por decreto, sino que realmente es un proceso que se va dando en la medida que ellos se van consolidando y que van accediendo a partes formales de la institucionalidad, por decirlo así, y es empezar por sacar un RUT, por registrarse en una cámara de comercio, por tener sus empleos formalizados en la medida en que tienen contrato de trabajo, que pagan los parafiscales, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante pues se siguen los procesos de inserción en el mercado formal, porque nosotros pensamos que con el acompañamiento que nosotros vamos dando y en la medida que estas empresitas vayan teniendo mayor oportunidades de mercado, van teniendo ellos mismos la obligación de formalizarse, en el sentido de que si quieren acceder a mercados más formales, pues van a tener que cumplir unos requisitos adicionales. Entonces, recapitulando un poco los consejos por los cuales usted nos dice, bueno, hay famiempresas o microempresas que fallecen antes de ese primer año o en esos 3 primeros años, hay otras que continúan. Tenemos entonces, lo primero son esas ganas, la pasión, el esfuerzo. Lo segundo es un muy buen producto, pero acompañado de una plataforma de emprendimiento, en este caso como la de Interactuar. Luego viene ese tema del capital semilla, la posibilidad de darle vuelo a esos sueños para poder arrancar, la materia prima, en fin, lo que se requiera para comenzar, y luego un tema de fortalecimiento empresarial, del cual hace parte también ese tema de la formalización, porque de alguna manera es la posibilidad de acceder a esas oportunidades que trae ya el estar legalmente constituido, ¿no? Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos muy bien. Y en ese tema del fortalecimiento, ¿qué considera usted clave, digamos, de esos aspectos que usted diga es que es importante realmente que las empresas tengan en cuenta este o aquel aspecto de la compañía, porque les va a permitir perdurar, ¿no? Sí, yo creo que ellos, realmente lo que nosotros les entregamos es un amplio portafolio de oportunidades y de temas en los cuales ellos se tienen que fortalecer, porque no basta solo fortalecerse, por ejemplo, en la calidad del producto, porque entonces tienen que tener también el tema de cómo acceder al mercado y cómo fortalecerse en los temas administrativos. Entonces, realmente hay que tener un equilibrio en las diferentes necesidades de manejar bien una microempresa. Obviamente que habrá algunas que tienen más debilidades en unos aspectos que en otros, pero igualmente hay que mantener un equilibrio en todos estos aspectos. Y ya pasando a Interactuar, ¿cómo va la compañía en este momento? ¿Cómo va, digamos, la organización, el acompañamiento cada vez más a estos famiempresarios, a estos microempresarios? Sí, este año pues nos sentimos muy satisfechos. Como todos los años, ya llevamos 29 años en esta tarea de fortalecer las microempresas. Las metas que tenemos para este año y que las vamos cumpliendo hasta ahora en octubre, o sea que vamos a terminar el año como esperamos, es que en lo que son microcréditos vamos a terminar ya con una cartera cercana a los 100.000 millones de pesos,
con más de 32.000, 33.000 microempresarios apoyados, y en los programas de fortalecimiento y desarrollo empresarial vamos a capacitar y asesorar casi 10.000 personas este año. Y hay un tema importante, y es que estratégicamente hemos apoyado y hemos desarrollado una metodología de intervención en la microempresa rural, que eso para el departamento y para el país es muy importante, porque pues, si bien las microempresas en el área urbana, en el área metropolitana tienen bastantes necesidades y necesitan ese apoyo, pues que no digamos de las empresas rurales, que les faltan todas las oportunidades. Hemos incursionado allí en ese aspecto de fortalecimiento de la microempresa rural y tenemos hoy muy buenos resultados. Tenemos un proyecto con el desarrollo de una metodología especial para atender estas microempresas. Este año vamos a fortalecer 700 microempresas y el año entrante esperamos culminar este proyecto con más de 1.000 microempresas intervenidas en el sector rural. Precisamente una de esas compañías fortalecidas del sector rural va a estar aquí con nosotros al final del programa y va a ser Frutos de la Loma, porque estos dos emprendedores, Lina María Rodríguez y Alberto de Jesús Rodríguez, esposos, no hermanos, por el mismo apellido, pero son esposos, ellos vienen trabajando un tema bien interesante de pulpas de fruta, y como él lo decía, es un acompañamiento que se ha hecho desde lo rural en diferentes municipios antioqueños, así es que ellos nos van a contar su historia, su caso real de cómo su Famiempresa la crecen de la mano de Interactuar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.